¿Crees que la única forma de conseguir algo es mediante trabajo duro, por mucho que te cueste? ¿Qué pensarías si te digo que hay otras formas de hacer las cosas? Hoy vamos a hablar del concepto de resistencia frente al de adherencia. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio de Jefe al Líder. Soy Jesús Soler y hoy vamos a hablar de dos conceptos que creo que pueden ayudarte a avanzar más rápido y a conseguir mucho mejor tus objetivos. Pero antes, como siempre, te doy dos avisos. El primero de ellos es que te suscribas a mi newsletter, porque es el único lugar donde comparto todas las formaciones, eventos, colaboraciones e incluso clases gratuitas que voy sacando. Lo comparto todo a través de esa lista de correo. Así que si no te has suscrito todavía, ve a jsolerm.es, ahí tendrás un botón para pinchar y apuntarte a la newsletter o la lista de correo, que es lo mismo. Es el único lugar, como te digo, donde comparto todas las formaciones, colaboraciones, clases gratuitas y donde aporto también mucho valor, tanto diariamente como semanalmente. Así que te animo a unirte. El otro aviso que te quiero dar es que este verano estoy buscando a 5 personas para hablar con ellas de forma gratuita durante 20 minutos y ver si puedo ayudarles a mejorar su capacidad de liderazgo e influencia personal y profesional. Así que, si te gustaría formarte en este sentido, mejorar y obtener resultados diferentes, te animo a que contactes. Es una sesión totalmente gratuita de 20 minutos en la que hablaremos y veremos si realmente puedo ayudarte a avanzar más rápido. Si tienes dudas de si podría ser para ti, puedes ir a jsolerm.es/contacto y ahí rellenas un formulario y hablaremos para concertar la cita y hablar a ver si realmente puedo ayudarte. Ya he empezado a entrevistar candidatos, así que te animo a que lo hagas cuanto antes. Y sin más, empezamos con el contenido de hoy. Bien, a modo de introducción, te diré que hoy he venido a romper un mito. Y es que toda la vida nos han contado que para obtener un resultado debemos trabajar muy duro y que todo nos va a costar un montón de esfuerzo y de sacrificio. Y tiene parte de razón este concepto que nos han compartido, porque obviamente nada es gratis. Nadie nos va a regalar nada, y nada que cueste cierto esfuerzo y que tenga cierto valor nos va a llegar de forma gratuita. Es decir, alcanzar un objetivo siempre nos va a costar trabajo, esfuerzo, disciplina y perseverancia. Pero también es cierto que hay 1000 formas de hacer las cosas. Entonces, frente al trabajo duro radical, también está el trabajo inteligente radical. Y es que por mucho que nos esforcemos, si estamos yendo en la dirección equivocada o aplicando las herramientas equivocadas, nunca vamos a alcanzar el objetivo. Es probable que nunca lo alcancemos o que lo que nos cuesta alcanzarlo no nos merezca la pena y, por tanto, lo dejemos antes. Entonces, para evitar todo esto, vamos a intentar siempre trabajar inteligente. Y es que hay muchísimas tareas, y yo lo he vivido en carne propia, que nos generan resistencia cuando tenemos que realizarlas o cuando vamos a realizarlas. Y debemos aprender, desde mi punto de vista, a fluir más y a chocar menos con esas tareas. Entonces, hoy voy a darte aquí herramientas muy prácticas, voy a definirte los conceptos de resistencia y adherencia, vamos a ver cómo se interrelacionan y vamos a ver 6 pasos básicos para que puedas hacer frente mejor a todos esos objetivos, todos esos retos que te planteas y que puedas alcanzarlos con el menor esfuerzo posible. Bien, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de resistencia o adherencia? Mira, cuando vas a empezar un nuevo reto o te pones un objetivo, por muy poco ambicioso que sea, siempre, obviamente, habrá unas tareas que estén mejor, que te generen más o menos resistencia, pero siempre vas a tener cierta resistencia a ese esfuerzo que tienes que realizar. ¿Por qué sucede esto? Porque el organismo, el cuerpo humano, el cerebro,
es vago por naturaleza, es decir, tiende a ahorrar energía. Esto pues, es propio de nuestra evolución también, o sea, es una consecuencia de nuestra evolución. Y lo que pretende el cuerpo cuando prefiere que estés sentado en el sofá que corriendo por el parque es ahorrar energía para tu supervivencia. Por esa razón, muchas veces hay cosas que nos cuesta implementar, nuevos hábitos, hacer deporte, hábitos que cuestan un esfuerzo. Por lo general, el cuerpo se resiste a realizarlos. Entonces, ese es el concepto de resistencia ese es el concepto que yo te comparto como resistencia. Es esa falta de fluidez debido a que el cuerpo o el organismo o el cerebro prefiere quedarse estando cómodo que enfrentarse a ese reto. Obviamente hay niveles, entonces no es lo mismo que te genere un poquito de resistencia a que te genere muchísima resistencia. Por ello, vamos a intentar siempre encontrar un camino que sea el que menor resistencia nos genere. Y por otro lado, tenemos también el concepto de adherencia. Básicamente, cuando queremos alcanzar un objetivo, tenemos que encontrar las tareas que nos generan determinado placer o que nos permiten, digamos, adherirnos al hábito. Es decir, que ese hábito no nos cueste esfuerzo implementarlo porque de la forma en la que yo realizo las tareas o realizo ese hábito, me genera adherencia al hábito. Es decir, hace que yo me pegue al proceso de una forma más sencilla. Entonces, llevándolo a tierra, si yo quiero alcanzar un objetivo, tengo que encontrar aquellas acciones que me generen mayor adherencia a ese proceso que me va a llevar al resultado final. De esa forma, si yo me adhiero al proceso y no al resultado, es mucho más sencillo que yo repita esas acciones y que por tanto alcance antes el objetivo, ¿vale? Entonces tenemos por un lado la resistencia y por el otro la adherencia. La resistencia es todo aquello que nos provoca esa sensación de que no nos apetece ponernos a hacer esa tarea y la adherencia sería esa forma de hacer las cosas que produce que la repitan en el tiempo, ¿vale? Pues aquí te voy a compartir 6 tips que espero que te sirvan para aumentar esa adherencia y disminuir la resistencia. El primero de ellos es un error muy típico y es que la mayoría de las veces de las personas esperan a estar motivados para empezar un nuevo hábito, la primera acción que les va a llevar a conseguir el objetivo. Y aquí quiero compartirte una frase que es motion creates emotion, es decir, el movimiento crea la emoción, y es que este es uno de los errores más típicos y de los que más resistencia y más obstáculos le ponen a las personas para empezar. Porque si tú esperas a estar motivado, es muy posible que ese momento no llegue nunca. Entonces debemos hacerlo al revés. Aunque no estemos motivados, debemos tomar acción y empezar a realizar esa acción, ese hábito que me lleve al objetivo. La propia acción de ponernos a hacerlo es muy probable que nos cree el estado de ánimo, la emoción, la motivación suficiente para continuar con esa tarea que finalmente nos llevará a conseguir el objetivo. El segundo concepto es lo que ya te he compartido y es que debemos fluir en vez de chocar. Si hay una tarea, una acción que te supone mucha resistencia o que te supone más resistencia que otra, aunque sea menor, vamos a hacer la que menos resistencia nos genere. Porque eso va a provocar que el siguiente día te apetezca más hacerlo. Y aquí quiero ponerte un ejemplo de entrenamiento. Mira, hay muchas veces que yo voy al gimnasio y yo planeo mi entrenamiento para seguir una continuidad, un orden, un plan. Y además está demostrado que si tú planeas entrenamiento, obtienes de un 30 a un 40% más de resultados en el objetivo final, ¿no? En esa transformación del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces llego a entrenar y el entrenamiento que me he planeado, o porque me duele algo en concreto, o porque estoy más cansado de lo que me esperaba del entrenamiento del día anterior, o porque directamente no me apetece realizar esos ejercicios, ese entrenamiento que tengo planeado. Pero sí que me apetece improvisar un poco e ir haciendo los ejercicios que más me apetezcan. Pues yo te recomiendo que hagas lo último, ¿vale? Que realices ese circuito, esos ejercicios que se te están ocurriendo en ese momento y que entrenes a pesar de todo. ¿Por qué? Porque el hecho de entrenar, de hacerlo divertido para ti ese día, va a hacer que al día siguiente te cueste mucho menos ir a entrenar. En cambio, si te pones el entrenamiento que más pereza te da ese día, al día siguiente todavía vas a tener más resistencia a ir a entrenar, ¿vale? Espero que se haya entendido la diferencia. La cosa es que muchas veces pensamos que tenemos que, como te he dicho al principio, trabajar duro, luchar, chocar contra la tarea, en vez de fluir por la tarea y ver que hay 1000 formas de hacer las cosas. El objetivo, en este caso, es entrenar, no es hacer un entrenamiento específico. Por tanto, si hay un entrenamiento que te genera menor resistencia que otro,
haz ese, porque eso va a provocar la adherencia al hábito, que te diviertas más ese día y que por tanto al día siguiente te apetezca más ir a entrenar. Y al día siguiente a lo mejor puedes hacer el entrenamiento que has dejado por hacer el día anterior. Entonces eso es lo que quería explicar con este concepto de fluir en vez de chocar. Y la moraleja de esto es que siempre hay itinerarios alternativos. Así que te animo a explorarlos y a no centrarte únicamente en lo que tenías planeado, sino a abrir la mente y ver que hay 1000 formas de hacer las cosas. Fluye y encuentra un itinerario diferente. El tercer punto es no esperar el resultado. Es muy común que nosotros nos centremos siempre en el objetivo que queremos alcanzar. Yo te recomendaría que no esperes ese resultado, porque cuando lo alcances, los seres humanos somos así. Cuando alcanzas un objetivo, siempre quieres ir a por el siguiente. Obtener el resultado que tú estás esperando no va a ser suficiente para detenerte. Hay veces que pensamos que al alcanzar ese objetivo final, lo vemos como un final en sí mismo y que cuando lo alcancemos estaremos tranquilos, felices, etc. Y eso no es real. Lo primero es que el ser humano no se contenta por naturaleza. Por tanto, hay que ser feliz y luego ir a por los objetivos, no al revés. Segundo, es que realmente cuando alcances ese objetivo es muy probable que para ti no sea suficiente y por tanto quieras alcanzar otro. Te animo a no ver ese objetivo como un final y no esperar ese resultado, porque muchas veces esa espera del resultado desespera y frustra. Entonces te recomiendo que no veas el resultado, el objetivo, como un final y no esperes el resultado. Y es que debemos enamorarnos del proceso. Debemos centrarnos en el proceso e intentar generar esa adherencia a dicho proceso, ¿vale? A cada una de las tareas que nos van a llevar a ese objetivo final. Por eso es tan importante que en el día a día, cuando tú vas a enfrentar una tarea, si te genera resistencia, procures hacerlo por un itinerario diferente que te genere adherencia. Fíjate en la diferencia de todo esto. Puede llevarte a que dejes un hábito o puede llevarte ese mismo obstáculo, el mismo obstáculo, que es esa generación de resistencia, puede llevarte a que lo dejes o puede llevarte a buscar un itinerario diferente y obtener un resultado totalmente diferente porque no vas a abandonar ese objetivo que te has propuesto. Así que mira la diferencia, el valor que tiene todos estos tips que te estoy dando, porque a mí este capítulo en concreto me ha ayudado a avanzar mucho más rápido en mi vida personal y profesional. No esperes el resultado, no lo veas como un final y enamórate del proceso. El cuarto punto es que encuentres tu verdadero porqué. Esto es un concepto de Simon Sinek, que habrás oído quizás su charla TED de Empieza por el porqué, y él lo que defiende es que no debemos centrarnos en cuáles son las tareas que tenemos que realizar para alcanzar el objetivo, ni en cómo vamos a realizar esas tareas. Que lo importante es ir al core, al núcleo, que va a ser ese porqué. Y ese porqué puede ser extrínseco o intrínseco, ¿vale? Es decir, puede ser una motivación que nos viene desde fuera. Yo quiero estar atractivo para gustarle a determinada persona. Yo quiero alcanzar este objetivo para obtener reconocimiento social. O puede ser una motivación intrínseca, que es la más poderosa desde mi punto de vista. Obviamente, si tú estás convencido de que de una motivación muy fuerte para alcanzar un objetivo, es mucho mejor, mucho más poderoso a nivel personal para conseguir todos tus objetivos, porque te va a poner en movimiento y va a hacer que cuando se presenten esos obstáculos que se van a presentar, no abandones. Mira, hay un anuncio que vi hace un tiempo de una persona mayor que se ponía a hacer deporte. Y todo su vecindario, todos sus amigos, su familia no entendía porque con su edad avanzada se montaba un gimnasio en el garaje y se ponía a entrenar. Bien, pues resulta que al final de ese episodio, de ese anuncio, se ve que el hombre, los ejercicios que realizaba día a día, eran los mismos que realizaba con sus nietos cuando jugaba con ellos. Entonces, el objetivo, el porqué de esa persona era poder levantar a sus nietos y jugar con ellos con facilidad. Fíjate que porqué más poderoso, ¿no? Te animo a buscar tu propio porqué cuando empieces un nuevo hábito y te marques un objetivo. Si realmente encuentras esa motivación, ese significado que tiene para ti el alcanzar ese objetivo, te va a costar muchísimo menos llevarlo a cabo, persistir y ser disciplinado a la hora de alcanzarlo. El quinto punto es que disfrutes del proceso. Este punto es parecido al que hemos hablado antes de enamorarse del proceso, pero no es lo mismo, ¿vale? Enamorarse del proceso es, digamos, encontrar esas tareas que me generen adherencia. Y disfrutar del proceso es distinto. Es intentar que cada día que realices esa tarea, sentirte orgulloso de haberla realizado. Y no está relacionado con también no esperar ese resultado final, pero va más al disfrute, ¿vale? A que cada vez que realices esa tarea que te va a llevar al objetivo, la disfrutes y la valores. Y valores el hecho de estar realizándola.
Eso, el hecho de disfrutar realizando esa tarea, te va a permitir que esa adherencia se genere mucho más rápido. Y el sexto punto es celébralo. Y esto va relacionado con que cada vez que realicemos pequeños hitos, pequeñas cosas que a nosotros nos cuestan mucho esfuerzo, lo vayamos celebrando en el camino. Que no esperemos a alcanzar ese objetivo final para celebrar el resultado. Que día a día, si por ejemplo has ido al gimnasio, date un pequeño premio, una fruta que te guste, por ejemplo, algo que sea sano, que tampoco te perjudique lo que has entrenado, ¿no? Porque si tú vas al gimnasio y te premias con un croissant, pues es muy probable que tu entrenamiento no haya servido para mucho. Celebra los pequeños hitos y ponte pequeñas recompensas a lo largo del camino para motivar esa persistencia, esa disciplina, ese desarrollo del hábito. Y este punto es muy importante, ¿vale? Porque muy poca gente lo hace. Muy poca gente espera disfrutar del proceso y no espera el resultado. Así que celébralo, ponte pequeños pasos intermedios que puedas ir celebrando al alcanzarlos y sal a cenar con tu pareja, date un capricho que te apetezca si vas alcanzando esos pequeños hitos intermedios. Y hoy en la parte de anécdota quiero contarte mi propia experiencia en la formación, ¿vale? Porque a mí toda la vida me ha generado muchísima resistencia la formación por fascículos. Y me explico. Habrás comprobado a lo largo de nuestra formación, de nuestros periodos de enseñanza, de paso por el colegio, por el instituto y después en las actividades extraescolares, en que está muy de moda, o lo que está socialmente extendido, es la formación por fascículos. Es decir, tú vas a una clase de inglés 2 horas a la semana en la que te enseñan 2 cosas en cada clase y te tienen 10 años enganchado a una escuela en la que obtienes un resultado, pero lo obtienes a muy largo plazo. Y eso exige una disciplina que a mí, por ejemplo, siempre me ha generado muchísima resistencia. También me ha pasado con las artes marciales por el negocio, por el modelo de negocio que tienen, y pues es el mismo, a lo mejor, que estas academias de inglés, por ejemplo. Entonces, lo que hacen es darte sesiones cortas de 1 hora en la que te explican una técnica por día y necesitas 10 años para ser un experto en ese arte marcial. Y lo mismo con los idiomas, con otro montón de cosas que nos han implantado esa forma de... Porque por una parte es un entretenimiento, y para la gente que va buscando entretenimiento puede servirle porque conoce gente, hace networking, conoce personas con las mismas inquietudes, mismos gustos, etc. Pero para las personas que quieren formarse de forma intensiva es un engorro, o a mí me lo parece. Entonces, esta formación por fascículos a mí siempre me ha generado muchísima resistencia y he tenido que buscar caminos alternativos para formarme de forma que me generan más adherencia y menos resistencia. Y este para mí ha sido siempre la formación intensiva, es decir, meterte 2-3 horas de entrenamiento en el que obtengas resultados y en el que llegue un punto en el que ya no puedes ni pensar correctamente a la hora de ejecutar los movimientos. Y en ese punto también aprendes mucho, porque empiezas a automatizar ciertos movimientos y permites que el cuerpo actúe también un poco más de forma instintiva. Entonces, esa concentración de la formación a mí me parece fundamental. Y a mí, por ejemplo, eso me genera muchísima menos resistencia, porque el tiempo que pierdes yendo a la actividad, volviendo de la actividad, está mucho mejor empleado si luego en la formación pues aprendes un montón de cosas que eso multiplicado por el tiempo pues te hace avanzar mucho más rápido. Entonces, desde mi punto de vista o mi experiencia, por ejemplo, el ejemplo que te quiero poner hoy es que esa formación por fascículos a mí me ha generado toda la vida mucha resistencia y en cambio he encontrado adherencia en las formaciones intensivas. Esto está relacionado también con el concepto de práctica deliberada, que desconozco ya si lo he comentado en este podcast, pero si no, lo comentaremos otro día. Así que te animo a que encuentres tus propias razones para encontrar esa adherencia a las actividades y disminuir la resistencia. Y para ello te dejo aquí 3 ejercicios. El primero de ellos es que busques las causas por las que dejaste algo. Me gustaría que hicieras un poco de trabajo de recordar cuando hayas dejado una de las actividades que habías iniciado, cuáles han sido los motivos reales por lo que los has dejado. ¿Los has dejado por motivos externos a ti? Porque tu entorno no te favorecía que cumplieras ese objetivo. ¿Lo has dejado por un motivo interno? Y que busques las causas de por qué, para poder, para la próxima vez, atacar a esas causas que quizá te harían volver a dejarlo, ¿no? Entonces, para conocerte un poquito más y ver cuáles han sido esas causas de que dejaras uno de los objetivos que tenías en mente. El segundo ejercicio es que dividas tu objetivo en pasos intermedios y vayas celebrando cada uno. Es decir, que escribas en un papel el objetivo final que te gustaría alcanzar y que te escribas pasos intermedios. Y cuando vayas alcanzando alguno de ellos, que
te permitas celebrarlo. Y el último ejercicio es uno más general, pero que es totalmente necesario, y es persiste y sé disciplinado. Nada, como te digo, es gratis, pero sí que puedes encontrar caminos alternativos que te generen menos resistencia. Pero lo que sí que no vas a poder dejar es el ser disciplinado y el persistir para conseguir un objetivo. Hay una cosa que es imprescindible y es dedicar tiempo, dinero y energía a conseguir los resultados que quieres. Así que ahí te dejo estos 3 ejercicios para que puedas pasar a la acción inmediatamente. Y antes de irme, me gustaría avisarte de que estoy buscando a personas que quieran elevar su capacidad de liderazgo e influencia personal y profesional. Así que si estás en ese caso o tienes dudas de si te gustaría formarte, contacta en jsolerm.es/contacto, hablamos 20 minutos de forma totalmente gratuita y vemos si puedo ayudarte a alcanzar tus objetivos o avanzar más rápido. Hasta aquí el contenido de hoy, vamos a dejarlo aquí. Espero que tengas un excelente día. Un saludo, un abrazo y hasta el siguiente. Hasta luego.